Iglesia, nos centramos ahora en la palabra. Nuestro hermano Guillermo ha dado lectura a esta porción del libro de Esdras que nos pone en la continuidad de esta serie que hemos empezado ya hace 5 semanas atrás en ayuda a comunicaciones, solamente para recordar, despertados por Dios para edificar su casa. Es nuestra serie de este 2022 y hablamos de la casa del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, cada creyente es parte de la casa del Espíritu de Dios, y de eso se trata, de reconstruir, porque los 2 últimos han sido años terribles para la fe del creyente, y muchos no han podido enfrentar esto. Y su fe ha quedado no solo medrada, sino el espíritu ha quedado entristecido en muchos casos, y en muchos otros casos ha sido apagado por completo. Este es un llamado de parte de Dios a reedificar por eso su casa, la casa del Espíritu suyo. Estamos entrando en este 6º tema que lo hemos titulado reedificar es mucho más que solo desear hacerlo. Tenemos buenos deseos. Todo este grupo, estas 2 tribus de Judá y Benjamín, que regresaron, tribus del sur, que regresaron de la cautividad, 70 años cautivos en tierras extrañas, llegaron con un buen deseo. Hubo gran deseo de poder obedecer al Señor y agradarle a Dios, pero el deseo no les alcanzó, como bien entendemos hasta la semana pasada, y así termina, hecho pedazos ese deseo en el último versículo 24 del capítulo 4 de Esdras, donde leemos que la obra cesó y la casa de Dios quedó, la reconstrucción quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Recuerden, por el capítulo 1 de Esdras, quien autorizó el regreso de esos judíos no fue Darío precisamente, sino que fue el rey Ciro, rey de Persia. Su sucesor fue Darío. Entonces, eso le puede hacer notar que pasaron varios años, como decían los historiadores, calzan entre 15 a 20 años que la obra estuvo detenida. Entonces, tiene sentido, mucho sentido el título que estamos comentando. Reedificar es mucho más que solo desear hacerlo. Empezamos el año con esta serie y todos oramos fervientemente. Ha habido un buen deseo para reconstruir el templo del Espíritu Santo. Pero hermanos míos, iglesia, tempranamente te vuelvo a recordar esto y me vuelvo a recordar a mí mismo. Reedificar el templo del Espíritu Santo es mucho más que solo desear hacerlo. El deseo, hermanos, no nos va a alcanzar, porque estamos hablando de deseo, estamos hablando de algo que pasa por nuestras almas. Y eso es insuficiente, una emoción solamente de querer hacer las cosas correctamente no nos va a alcanzar. Tiene que haber mucho más que solamente emociones. El compromiso no debe ser solo del alma, debe ser de la mente también. Estos capítulos, porque el capítulo 5, que solo leyó los 2 primeros versículos, esta reedificación del templo abarca no solo el capítulo 5, sino hasta el capítulo 6. Capítulo 5 y 6 describe todo el momento en que retoman la reedificación después de 20 años. Entonces, podríamos dividir, mis hermanos, y voy a hacer un resumen para ayudarle a comprender estos 2 capítulos de Esdras, podrían ser resumidos en 5 partes. Y se los describo rápidamente para que usted pueda tener como una especie de bosquejo y luego puede usted leer tranquilamente los 2 capítulos. Los 2 primeros versículos que ha leído nuestro hermano Guillermo nos presentan esta primer parte, y esta primer parte tiene que ver con la exhortación que hacen 2 profetas contemporáneos. Me refiero a todos los judíos que estaban en ese tiempo, Ageo y Zacarías, que gracias a Dios tenemos los libros. En la sección de profetas menores están esos 2 libros de Ageo y Zacarías. Vamos a ver uno de ellos dentro de un instante. Entonces, en esos 2 primeros versículos usted ha escuchado, ya leído hace un instante, la exhortación que Dios hace a través de los profetas para retomar la reconstrucción del templo. La segunda parte la encontramos del versículo 3 hasta el versículo 17, donde vuelve a aparecer la oposición para frenar retomar la reconstrucción del templo que quedó abandonada 20 años, recordaremos, ¿no? Y se quiere detener nuevamente la construcción del templo. Entonces, hasta el versículo 17 tenemos todo lo que estos 2 personajes básicamente
Versículo 3, como dice Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, que eran gobernadores del otro lado del Jordán. Y vinieron para tratar de frenar lo que vieron que estaban haciendo los judíos, la reconstrucción del templo, y quisieron apelar al rey Darío para que frenara esto, ¿no? Pero volvemos a ver, como decía, oposición presente ahí, ¿no? Oposición presente, ¿no? Ellos tuvieron la esperanza que Darío diría, hay que frenar esto, pero no ocurrió esto. Entonces tenemos en el capítulo 6, la tercera parte, la tercera división, los 12 primeros versículos, podemos leer con tranquilidad el hecho de la respuesta del rey Darío. Él recibe todas las quejas, observaciones de esta pareja de gobernantes, pero él tiene la sabia decisión de ver los registros del rey para ver qué dijo el rey Ciro, su antecesor, cómo había ocurrido cómo se había, trazado, cómo se había concebido y cómo se había ejecutado la orden del Ciro y el retorno de todo este grupo de judíos. Entonces, cuando él lee en los registros del rey que así ha sido, que esto es verdad, entonces esto no tiene por qué detenerse. La reconstrucción debe continuar y la respalda y la reimpulsa nuevamente. En los 12 primeros versículos encontramos ese nuevo aliento que da a los que empezaron la construcción, la reconstrucción, es saber que el mismo rey Darío, así como el primer rey que los envió Ciro, respaldaba igual la reconstrucción del templo. Eso fue refrescante para los de Israel. Luego tenemos la cuarta parte que abarca del versículo 13 hasta el versículo 15 del capítulo 6, del 13 hasta el versículo 15, donde vemos que se retoma la reconstrucción. Los ancianos, alentados por esto, y todos los que edificaban, como dice el versículo 14, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y a Zacarías, ¿no? Pues terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Entonces detalla el respaldo que han tenido de 2 reyes a continuación, hasta de 3 reyes, y eso les anima a continuar para terminar la obra. A partir del versículo 16, que es la última sección, del versículo 16 hasta el versículo 22, el final del capítulo 6, lo que encontramos en esta sección es que todo el pueblo judío retorna a su adoración de Dios, la cual fue frenada 20 años antes. Retornan a la adoración y todo el sacerdocio retorna al servicio. Entonces, les he resumido en 2 minutos todo lo que abarca el capítulo 5 y el capítulo 6. Ahora, escúchenme por favor, iglesia. Esta historia parecería que es el gran triunfo de la tribu de Judá y de Benjamín frente a la oposición, a esta segunda oposición que tiene después de 20 años, pero si usted lee cuidadosamente el inicio nada más del capítulo 5, bueno, hermano Guillermo nos estaba guiando en los 2 primeros versículos, si usted lo lee cuidadosamente, usted se va a dar cuenta que más bien es el triunfo de Dios y el triunfo de sus planes ya trazados. No es el triunfo de 2 tribus que retoman nada más con buen ánimo la reconstrucción después de 20 años. No, es el triunfo de Dios, es el triunfo de los planes de Dios. Porque esta reconstrucción ya estaba en el corazón de Dios, ya había sido trazada, ya había sido revelada al profeta Isaías cientos de años antes que el rey Ciro la escuchara. Eso ya estaba en los planes de Dios, ya estaba trazado. El que haya sido retomado era triunfo, no de Judá y Benjamín, era triunfo de Dios. Triunfo de Dios, mis hermanos. El plan de Dios era la reconstrucción del templo. El desarrollo de ese plan divino, sí, fue paralizado, como leímos hace un instante el último versículo del capítulo 4, el versículo 24. Entonces la obra cesó durante 20 años y Judá y Benjamín, al parecer, no hicieron mucho para retomarla. Más bien, no hicieron nada para retomarla. Dios tiene que tomar al profeta Ageo y al profeta Zacarías para sacar de su comodidad a los judíos, según lo que leemos en estos 2 primeros versículos del capítulo 5. Les remueve, como decimos, les movió el piso, los sacó de su comodidad. Solo así retornan al trabajo de reconstrucción. Si Dios no hubiera mandado a estos profetas, ellos hubieran seguido 20 años más probablemente sin hacer nada. El punto aquí, mis hermanos,
es que nada ni nadie, esta es la gran lección temprana para nosotros, nada ni nadie puede impedir que los planes de Dios, que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Nadie va a detener eso, mis hermanos, y terminen cumpliéndose en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de la humanidad, terminen por cumplirse tal como Dios ha dicho. Hay dos textos que deben afirmar esta convicción en nuestros corazones en esta mañana y se los leo. El primero es Isaías, capítulo 49, versículo 9 y 10, donde dice el Señor: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es mi consejo, lo que yo dije en el pasado se va a terminar por cumplir. Eso está diciendo el Señor. Y el segundo pasaje también que está en Isaías, retrocedemos algunos capítulos, al capítulo 14 de Isaías, versículo 27, dice el profeta Isaías: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios ya ejecuta algo, ¿quién va a detener la mano de Dios? Nadie. ¿Quién va a hacer retroceder lo que Él ha hecho? Nadie. Entonces ahí tiene, espero que le anime estos dos versículos. Hermanos, decía, esta es la gran lección. Nada ni nadie puede impedir que los planes de Dios, que los propósitos de Dios se lleven a cabo y terminen cumpliéndose en nuestras vidas o sobre la vida de la humanidad, mis hermanos. Así que yo vuelvo a repetir esto: la pandemia, esta crisis mundial, no es mayor que los planes de Dios. Recuerda eso, no es mayor. Dios es mayor. El punto aquí, mis hermanos, es lo que Dios ha decidido ya hacer. Nosotros resultamos a veces, lo voy a poner de esta manera, mis hermanos, para entender el proceder de los judíos, que también lo tenemos nosotros, porque la misma naturaleza de ellos es la misma naturaleza que nosotros hemos heredado en Adán y Eva, ¿no? A veces nosotros resultamos en el gran problema que frena el desarrollo de los propósitos de Dios. No los anula, los frenos que nosotros a veces hacemos no anulan los planes de Dios. Ojo, no los anulan, solo los detienen probablemente, pero no los anulan. Igual Dios los va a llevar adelante. Con nosotros o sin nosotros, Dios nos va a terminar llevando adelante. Pero a veces, digo, somos el escollo, somos el impedimento. No solo en el sentido de que nosotros intencionalmente detenemos lo que Dios está haciendo en nosotros, sino que también cuando somos blanco de la oposición o blanco de los enemigos de Dios que nos apartan de la obra de Dios. ¿Dónde está nuestro pecado? En que muchas veces no hacemos nada para contrarrestar ese ataque, o nos conformamos que nos detengan y no hacemos mucho para cambiar esa circunstancia. También somos responsables de eso y culpables. Entonces, podemos hallarnos como el pueblo de Dios de este fragmento de la historia, varios años paralizados en la misión que Dios nos dio. Nos puede pasar igual. Y lo peor de todo es que podemos acostumbrarnos a ese estado de no hacer nada. Por favor, pensemos muy bien esto, reflexionemos muy bien esto, ¿no? A veces nuestra excusa es, pero yo no busqué, a mí me atacaron, a mí me hicieron esto y esto me ha desanimado, me desalentó terriblemente y me tiró al suelo, como me decía un hermano en la semana: estoy tirado en el suelo, estoy en la lona, pastor, en la lona, ¿no? Está bien, pues, o sea, está bien que tú no hayas sido culpable, por eso hablamos de oposición. Vino, te derribó y no pudiste enfrentar bien, ya te dejó en la lona, tirada, ok. Pero, ¿qué haces ahí tirada? Y uno puede quedar como Israel, ¿no? Como Judá y Benjamín, perdón, puede quedar años, 20 años sin hacer nada, tirados en la lona diciendo: bueno, nos han paralizado con violencia, no podemos seguir reedificando el templo. Esa fue su excusa. Sí, dice Dios, te derribó la oposición, pero tú tomas la decisión para volverte a poner de pie, ¿o no? Pero si no tomas la decisión, te vas a quedar tirado ahí, tendido en la lona, como se dice, y te vas a acostumbrar a quedarte tendido. Y eso anula todo lo que yo he puesto en tus manos,
detiene toda la obra que yo te he encomendado, paraliza la misión que te he puesto sobre tus hombros, porque la ha puesto sobre todos los hijos de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Aquí está lo delicado del asunto y del problema. Permítame detallar este gran problema que acabo de comentar, el hecho de acostumbrarnos a estar paralizados, bajo la excusa que el enemigo nos ha paralizado violentamente, ¿no? Y podemos decir ahora con todo lo que está pasando, la pandemia nos ha detenido, el Omicron nos ha detenido, otras enfermedades nos han paralizado, otras ocupaciones nuevas que hemos tenido que enfrentar nos ha paralizado, otras nuevas deudas que hemos tenido que asumir nos ha paralizado, otras penas, otras preocupaciones, otras tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos, y por eso ya no seguimos con la misión de Dios, la que nos ha encomendado. Por eso ya no evangelizamos, por eso ya no hacemos discípulos, por eso ya no trabajamos en nuestra comunión con Dios, por eso ya no estamos conectados con la iglesia, por eso ya no podemos consagrarnos a Dios, ya no podemos servir al Señor. Eso estamos diciendo, porque nos hemos acostumbrado a quedarnos quietos. A pesar que, mis hermanos, a pesar que cuando tomamos la decisión de darle nuestra vida a Cristo, cuando nos bautizamos, estábamos totalmente motivados, ¿no es cierto? Y deseosos de obedecer al Señor en todo. Había buen deseo. A pesar que al inicio de esta pandemia, voy a incluir, hace 2 años atrás, nuestra fe puede que haya estado totalmente muy fortalecida y estábamos deseosos de hacer bien las cosas y de perseverar en la fe como hijos de Dios. Pero después de 2 años, como que me fui enfriando, debilitando, y aparte la oposición de diferentes maneras vino y me golpeó duro y me derribó, y aunque tenía buenos deseos de agradar a Dios, hoy no sabemos qué hacer, hermanos. Por favor, le vuelvo a recordar la mesa ante la cual hemos estado hace unos minutos atrás. Nueva oportunidad. Dios dice, mira, ya pasa la página, ya pasó. Ok, te golpearon, te hirieron, no hiciste esto, no alcanzaste esto, el pecado te arrastró. Ya, muy bien, pasa la página. Nueva oportunidad, levántate y vuelve a ser el hijo o la hija de Dios que espero que seas. ¿Sabe por qué ocurrió esto? ¿Sabe por qué ocurrió esto? Porque reedificar el templo del Espíritu es mucho más que solo desear hacerlo, hermanos. Insisto, el deseo no nos va a alcanzar nada más. El buen deseo no nos va a alcanzar. Y usted lo ha comprobado después de 2 años. Porque como dice el apóstol Santiago, en nuestro interior, hermanos, hay una permanente batalla, hay una lucha entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad. Les recuerdo eso. Santiago 4:1 dice literalmente, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Viene de ustedes mismos, dice, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Mi voluntad queriendo prevalecer sobre la voluntad de Dios. Escúcheme, hermanos, nuestro corazón es por naturaleza, hermanos. Nuestro corazón siempre va a querer prevalecer sobre el corazón de Dios. Nuestra palabra es la que va a querer prevalecer sobre la palabra de Dios. Nuestro miedo humano nos va a querer dominar sobre el temor de Dios. Permítame describirles estas batallas de nuestro interior, estas 3 batallas. Veamos cómo estos 2 capítulos de Esdras nos muestran estas batallas interiores que tuvieron que enfrentar los de Judá y Benjamín. Y esto nos ayude a entender nuestras batallas interiores para no pasar por el mismo cuadro que ellos pasaron. Responder de una mejor manera. Fíjese, decía 3 grandes batallas. Explico la primera. Enfrentamos esta lucha interna, o es lo que manda mi corazón o es lo que manda Dios. Y ahí está la lucha, ¿no? En nuestro interior. Mandato de nuestro corazón, ¿sigo eso o el mandato de Dios? Y sigo el mandato de Dios. Este o este. Es un conflicto de todos los días, hermanos. El capítulo 4 de Esdras termina diciendo, en los 2 últimos versículos, versos 23 y 24, que los de la oposición, ¿no? Que estaban encarnados por Rehum y Simsai, cuando reciben la carta de Artajerjes que les da eco a sus reclamos, van corriendo, dice, y les hicieron cesar el trabajo que estaban realizando, les hicieron cesar con poder y violencia, dice el verso 23.
Entonces, agrega el verso 24, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey del Persa, 20 años hacia adelante. Lo que no leemos, mis hermanos, es solo, lo que leemos en esos dos versículos es solo el momento en que la obra es detenida y todos los judíos son desanimados y paran. Desde allí al inicio del capítulo 5, los dos primeros versículos que hemos leído han recorrido 20 años. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué ocurrió en el corazón y el alma de este grupo de judíos de Judá y Benjamín? ¿Qué ocurrió en sus corazones y en sus mentes durante esos 20 años? Parecería o nos daría la impresión que solo se desanimaron por un breve momento, versículo 24 del capítulo 4, y que luego de estar desanimados ahí unos días, unas semanas, empezando el capítulo 5, verso 1 y 2, volvieron a retomar el trabajo de reconstrucción, casi inmediatamente. Pero no fue así, no fue así. Hubo 20 años de lapso de tiempo, de paralización. ¿Qué ocurrió en la mente y el corazón de estos judíos durante 20 años? Y digo, ¿por qué nos interesa saber qué ocurrió en mente y corazón? Porque tenemos la misma naturaleza que ellos. Para entenderlo tenemos que recapitular, necesitamos retroceder un poco y recordar lo siguiente que ya hemos visto en semanas pasadas. Sobre el corazón y la mente de las tribus de Judá y Benjamín pesaba un mandato clarísimo de parte de Dios. ¿Cuál era ese mandato? Dios les dijo, yo los voy a libertar de su tiempo de esclavitud, después de estos 70 años esclavos en tierras babilonias, y los voy a traer de retorno a esta tierra. ¿Para qué? Para que reconstruyan mi casa. Entonces, la misión era clara y específica de parte de Dios. No los traía solamente para devolverles lo que perdieron. Había una misión, reconstruir su casa. Ahora, frente a este mandato, siempre estará la oposición del mandato de nuestro corazón. Por favor, aquí entramos a aguas profundas. Dios dice esto, pero siempre se opondrá inmediatamente el mandato de nuestro corazón. ¿Sabe dónde empezó esto? Génesis capítulo 3 comenzó con Adán y Eva. Para ellos estaba claro el mandato de Dios. Dios les dio especificaciones de cómo deberían administrar el paraíso y qué deberían comer y qué no deberían comer. A eso yo digo, los mandatos estaban claros. Sin embargo, sus sentidos, ¿no? Y su corazón fue desviado por Satanás para ir en contra del mandato de Dios. Y desde ese momento, desde que ellos accedieron hasta el día de hoy, no hay, hermanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. No hay. Y ahí estamos incluidos todos nosotros, ¿no? No hay ni siquiera uno que obedezca los mandatos de Dios. Usted recordará, Caín fue contra Dios, asesinando a su hermano. Abraham fue contra Dios al engendrar un hijo anticipadamente que antes de Isaac engendró a Ismael. Jacob fue en contra de Dios, ¿no? Al vivir tantos años peleado con su hermano y quitándole cosas que le pertenecían. David fue en contra de Dios en su adulterio. Salomón fue en contra de Dios con todos sus desvíos y su inmoralidad, etcétera, etcétera. La lista es larga, hermanos. Todos, absolutamente todos fueron contra los mandatos de Dios. Hasta el día de hoy es muy probable que muchos de nosotros estemos violentando los mandatos de Dios porque nuestro corazón nos lleva en sentido contrario a Dios. El apóstol Pablo describe esa lucha de manera muy clara en su carta a los Romanos, capítulo 7. Solo les recuerdo, sé que conocen este texto, verso 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué? Lo dice empezando en el versículo 21, ¿no? El mal está en mí. El mal está en mí. El gran apóstol Pablo.
Observemos, hermanos queridos, cómo todo este remanente que regresó con una misión muy clara a Jerusalén e importantísima, por cierto, en cuanto a su adoración a Dios, iban a retomar su adoración a Dios. Detienen su obediencia a la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el sentir de su corazón fue mayor que el mandato de Dios. Entienda esa dinámica porque es la que nosotros enfrentamos todos los días. Dejaron de obedecer a Dios porque el sentir de su corazón fue mayor que el mandato de Dios. ¿Cuántas cosas, mis queridos hermanos, todos ustedes que me están oyendo y me incluyo yo mismo, cuántas veces nuestro corazón nos está arrastrado a hacer algo que iba en contra de la obediencia a Dios y lo hicimos y terminamos mal? Aunque después nos arrepentimos y todo eso, le pedimos perdón al Señor, pero como dice el dicho popular, la leche ya está derramada, no la puedes recoger. Hay consecuencias que hay que cargar todo el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Por una sola indicación del corazón que le seguimos. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, podemos estropear o hacer un cortocircuito a los planes de Dios sobre nuestras vidas? Y nos dejamos dominar por el sentir de nuestro corazón y no por el peso de la palabra de Dios. Fíjese que esto es importantísimo. Escúchame, iglesia. Oposición, tú sabes, oposición siempre la vamos a tener. Oposición siempre va a haber, hermano, siempre, siempre, siempre estará presente sobre nuestras vidas. A veces nos detendrá en nuestra obediencia a Dios, pero el problema, note esto, por favor, el problema no está en que nos detenga la oposición, ahí no está el problema, porque Dios no va a permitir que la oposición se salga con la suya, pues los planes buenos y perfectos de Dios siempre van a hallar su cumplimiento porque todas sus promesas son en Él sí y son amén. Siempre, siempre, hermanos. Ahora, pero el problema, ¿cuál es el problema de fondo? El problema es que podemos rápidamente nosotros acostumbrarnos a estar detenidos sin hacer nada para Dios. El problema es nuestra actitud frente a la oposición. El problema es que nos dejemos vencer sin presentar defensa y sin presentar batalla. Y Dios nos ha implementado para presentar batalla, hermanos. Pero nos acostumbramos, ¿no? Nos derriban y no nos levantamos inmediatamente. Somos derribados y nos acomodamos y nos quedamos ahí sin hacer nada. Eso hizo Judá y Benjamín. Cuando Jesús, quiero traer este ejemplo porque creo que es importante para todos nosotros. Cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿recuerdas? Le dijo, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, le dijo a Pedro. Miren lo que estaba haciendo Jesús, le estaba anticipando que la oposición personificada por el diablo lo iba a querer detener en su misión apostolar, en su misión como discípulo de Cristo. Ese era el objetivo. Y Jesús le está advirtiendo que eso va a ocurrir. Jesús le está abriendo el panorama futuro y le está diciendo, Pedro, la oposición te va a caer con todo. Va a querer robarte todo lo que fue sembrado en tu corazón. Va a querer destruir todo lo que Dios ha revelado a tu mente. Va a querer matar tu fe en mí y todas tus esperanzas en mí para tu presente y para futuro. Eso va a ser la oposición. Pedro, le está diciendo el Señor, Pedro, lo que has empezado a construir conmigo, el enemigo va a querer venir no solo para paralizarlo, sino para destruirlo. Pero Dios, quien es el que ve todo esto, es el único que puede proveer solución. Y le muestra la solución a Pedro, porque solo Dios tiene la solución para este tipo de batallas, mis hermanos, en el proceso de reconstruir la casa del Señor. Le dice a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Sí, qué maravillosas palabras, hermanos, poderosas palabras. Sí, la oposición te va a caer con todo el peso, te va a querer robar, va a querer matar esto, te va a querer quitar lo otro. ¿Y cuántos están tirados y los ha saqueado el enemigo, pero no se acuerdan de esta palabra del Señor? Yo he orado para que tu fe no falte, le dijo a Pedro. Y no solamente a él, recuerda que la Escritura dice que tenemos un permanente intercesor que está junto al Padre, que está intercediendo, orando por nosotros. Eso significa.
Entonces lo que hizo con Pedro es solo una figura de lo que hace con nosotros también. El Señor ya ha orado para que nuestra fe no falte cuando enfrentamos diversas situaciones. Jesús le estaba diciendo, Pedro, he orado para que tu fe sea avivada en medio de este ataque diabólico que vas a sufrir. He orado para que aunque caigas por el golpe y te sientas desalentado, sientas que no tienes fuerza, sientas que no puedas seguir adelante, yo ya he orado para que vuelvas a ser levantado, para que vuelvas a ser avivado, para que vuelvas a ser despertado y así puedas completar lo que se te ha encomendado, Pedro. Por eso está orando el Señor, anticipadamente. ¿Usted cree que el Señor no está haciendo esto? Le acabo de citar hace un instante, ¿no? Lo que dice la Escritura, que hay un intercesor que está clamando al Padre por nosotros permanentemente. ¿Por qué cree que dice eso la Escritura? Porque igual que Pedro, todos los días enfrentamos situaciones como estas que pueden dejarnos tendidos en la lona, mis hermanos. Y Dios no quiere que nos acostumbremos a ese estado. Ok, te caíste, ya, levántese, ¿no? O sea, como hacen algunos padres, ¿no? A los pequeñitos, ¿no? Cuando empiezan a aprender a caminar, ¡pum!, se cayeron, ¡pum!, se fueron de cara y va, por él quedarse tirado ahí llorando el niño, ¿no es cierto? Pero viene el papá, la mamá lo levanta, ya, párate, lo sacude, ya, macho, le dice, ya, camina. Y no lo deja ahí tirado. Es este tipo de intercesión que para mí ese cuadro es maravilloso porque así viene nuestro Padre. Se encuentra tirado, llorando nuestra desgracia y te levanta y dice, ya, ¿qué cree que he hecho en la mesa hoy día el Señor? Eso ha hecho. Ya, párate, levanta, deja de estar lamentando, deja de estar llorando, límpiate las lágrimas, adelante. Ya pasa la página y vuelve a empezar, pues. Ya te equivocaste, pasa la página, vuelve a empezar, ¿no? Hiciste esto inadecuadamente, ya levántate, pon la mira en mí y aprende, pues también, aprende de tus errores, ¿no? Ya no, que no vuelva a pasar eso tampoco, porque ya sería el colmo. Pero eso ha hecho el Señor en la mesa hace unos minutos, hermanos. Exactamente esto. Me llama la atención en el relato de la historia, volviendo a Esdras, cuando Rehum y Simsai, en el capítulo 4, versículo 23, que son los que encarnan la oposición, estos dos gobernantes, ¿no? Del otro lado del río, Rehum y Simsai, nunca les ponga esos nombres a sus futuros hijos, ¿no? O sea, Glenda, Guillermo, nunca pongan ese nombre a sus futuros hijos, que encarnan la oposición, ¿no es cierto?, a la obra de Dios, y se sienten tan respaldados por la carta del rey Artajerjes, que usan de violencia, ¿no?, para detener a los que estaban trabajando. Pero ¿saben qué, hermanos? Anoche estaba reflexionando, el Señor me hizo notar algo. Es extraño, realmente es extraño, no tengo otra forma de describirlo. Es extraño que ninguno de ellos, ni siquiera Zorobabel, el líder que los trajo hasta Jerusalén, ni siquiera el sumo sacerdote Yeshua o Josué, que es el visionario espiritual, ninguno de los dos, ni los demás judíos, lucharan por defender la obra que Dios les había encomendado hacer. No sé si se dan cuenta de eso. Como que veo un cuadro demasiado pasivo, aceptando los términos de la oposición, ¿no? Y más extraño aún me resulta que mientras más fueron pasando los años, no movieran ni siquiera una piedra para insistir en la reconstrucción. Me parece extraño. Esas actitudes, mis hermanos, nos revelan lo que es en esencia nuestro corazón. Yo estaba, Señor, qué raro, pero qué raro. Me quedé estacionado ahí y luego viene el Espíritu y me hace recordar, pero esta es la esencia del corazón del ser humano. Se acostumbran demasiado rápido. Como lo describe el profeta Jeremías, ¿recuerdan? Jeremías 17, versículo 9, donde dice que el corazón es engañador y perverso. Engañador y perverso. Debemos evitar, hermanos, que este corazón engañador y perverso que hace mención Jeremías 17:9 nos domine y nos mande por sobre los mandatos de Dios, por sobre lo que Dios diga, por sobre el corazón de Dios. No puede mandarnos el corazón, hermanos. Nuestra guía, lo que debemos obedecer son los mandatos de Dios. Espero que le quede claro esto. Pero esta es la primera gran batalla que ellos enfrentaron en su interior, igual que nosotros, se da cuenta, igualito que nosotros, cortados por la misma tijera, hermanos. Una segunda batalla que debemos entender, que ellos enfrentaron y que nosotros también, es o es palabra nuestra o palabra de Dios. Hago caso a mis propios términos
o hago caso a los términos de Dios? ¿Cuál término de obedecer? ¿Mis términos o los términos de Dios? Esta es otra lucha constante, hermanos. En el capítulo 5 de Esdras, en el versículo 1, solamente nos dice, profetizaron Ageo y Zacarías, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así empieza este versículo 1, ¿no? Pero, ¿qué profetizaron? ¿Qué es lo que profetizaron que pusieron en movimiento inmediatamente a todos los judíos y volvieron a retomar el trabajo? ¿Qué es lo que profetizaron? Me llamó la atención eso, ¿no? Aquí no lo dice. En Esdras no vamos a encontrar lo que ocurrió en 20 años y qué es lo que profetizaron Ageo y Zacarías. Entonces tenemos que ir al libro del profeta Ageo. Así que voy a invitarte a que sin perder Esdras capítulo 5, te vayas hasta el libro de Ageo. Ay, pastor, nunca he ido a ese libro, ¿qué hago? Ya, mira, te doy un camino rápido, vete hasta el inicio de los evangelios según San Mateo, así a ojos cerrados, ve hasta San Mateo y retrocedes. Vas a encontrar al profeta Malaquías y después de Malaquías está Zacarías y después está Ageo. Así más facilito, para que no estés hojeando toda tu Biblia, ¿no? Vas a Mateo y empiezas a retroceder de ahí nada más. Malaquías, Zacarías y Ageo vas a encontrar en ese orden. Así vas a llegar a Ageo. A Ageo. Tenemos que ir hasta este capítulo 1 y aquí sí encontramos detalles, hermanos. Una descripción detallada del sistema de vida que adoptaron los judíos después que la oposición los paralizó y los detuvo en la reconstrucción del templo. Aquí Ageo se explaya y nos muestra qué hicieron los judíos, mejor dicho, qué no hicieron. Esta forma de vida es la que nosotros debemos evitar, hermanos. Miren, dice el versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, y eso coincide con lo que leemos en Esdras capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote. Josué o Yeshua es la misma persona, el sumo sacerdote. Y a partir del versículo 2, ahí empieza, ¿no? El profeta Ageo dice, Dios dice esto, y empieza a mencionar lo que Dios dijo. Pero cuando él empieza en el verso 2, aquí empieza a describir cómo estaban viviendo. Hermanos, por favor, iglesia, prestemos atención. ¿Es mi palabra la que voy a obedecer o es la palabra de Dios? ¿No? La forma de vida que adoptamos nos inclinan hacia la palabra de Dios o hacia nuestros propios términos. Este pueblo cometió 4 errores básicos. 4 errores. Y están descritos en este capítulo. Esto es lo que hicieron en 20 años. Error tras error, error tras error. Esto es lo que debemos evitar, iglesia. Error número 1. Ellos erraron en su interpretación de los hechos. Los detuvieron y no discernieron, no interpretaron correctamente por qué estaba ocurriendo eso. Verso 2 de Ageo, capítulo 1. Esto dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, o sea, son los judíos los que están diciendo esto, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado. Observen, por favor, fueron detenidos, pasan los años y ellos dicen, esta es su interpretación, no es el tiempo de reedificar la casa de Jehová. ¿Cómo? ¿No es el tiempo de reedificar la casa de Jehová? Esa interpretación, usted se dará cuenta, y estamos fresquitos de las semanas anteriores, que hemos leído en Esdras, los primeros 4 capítulos, ¿acaso esta interpretación de los hechos no va en sentido contrario al deseo de Dios, que ya lo expresó aún antes de llegar ellos a Jerusalén? ¿No fue Dios quien le dio la orden a Ciro? Y primero lo reveló al profeta Isaías, luego se la revela a Ciro mismo, y luego Zorobabel y Yeshua hicieron eco de esa orden de Dios, y por esa misma razón habían llegado a Jerusalén. ¿Cuál era la misión? Reconstrucción del templo. No era lógico que el Señor se haya tomado tantas molestias, mis hermanos, para sacarlos de la esclavitud después de 70 años, para traerlos a Jerusalén y que se paralice la obra de reconstrucción que Él mandó sin más ni más. No tiene sentido. No es lógico, hermanos.
Pero ellos están interpretando los hechos como que, bueno, esto de repente ha sido del Señor para que no sigamos construyendo. Estoy parafraseando, ¿no? Y no es el tiempo. Pasaron algunos años y no creo que, no creemos que sea el tiempo. Se fueron acostumbrando. Si ellos, ahora, ¿qué debieron hacer que no hicieron? Miren, si ellos hubieran filtrado el hecho de haber sido detenidos en la reconstrucción, ¿no? Si ellos hubieran filtrado esa situación a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces hubieran entendido que su interpretación era errada. Hubieran cruzado información. El hecho que estaban pasando, de que los detuvieron en el mandato de Dios, pasarla por textos como, por ejemplo, Isaías capítulo 44, verso 28. Dice que esta es la profecía que dio a Isaías cientos de años antes que existiera Ciro. Que dice de Ciro, ¿no? Con nombre propio, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Estos cientos de años se anunció, hermanos. Si hubieran filtrado, porque ellos conocían el libro del profeta Isaías perfectamente y lo respetaban. O el libro del profeta Jeremías hubieran revisado, capítulo 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanos, no puede estar más claro que esto. Habla del retorno después de 70 años a su tierra y habla por Isaías la misión que tenían que ejecutar, la reconstrucción del templo. Ellos debieron haber filtrado su situación, nos detuvieron, que dice la Escritura, y haber filtrado por la palabra y no haberlo filtrado por sus propios pensamientos, y luego ellos dieron una interpretación errada, interpretaron mal, ¿no? Y esta es la lección para nosotros, hermanos. Solo hago la pregunta para todos nosotros, iglesia. ¿Estamos interpretando correctamente nuestras circunstancias, aquellas que estamos viviendo hoy? ¿La estamos interpretando correctamente a la luz de la palabra revelada de Dios? ¿O simplemente nos estamos acomodando a lo que está sucediendo hoy día? Hoy nuestras circunstancias deben ser interpretadas a la luz de la palabra de Dios, no de nuestra palabra, de nuestra propia interpretación. No, hermanos, tengamos cuidado con eso. Entonces, fíjese, este error es clarísimo. Ellos erraron en la interpretación de los hechos. Debemos cuidarnos de interpretar nuestros hechos. No le demos una interpretación a lo que nos ocurre, sino antes en oración, filtrar mis circunstancias por la palabra y preguntarle al Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿No? ¿Qué no estoy entendiendo, viendo bien? Ayúdame a comprender a través de tu palabra. Y Dios va a traer la respuesta, se lo aseguro. Segundo error que ellos cometieron y que no debemos cometer nosotros. Ellos erraron en las prioridades, en la priorización. Versículo 4 dice, versículo 3 y 4 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Miren la pregunta del Señor, aquí que devela el error de ellos, un error de prioridades. Otra vez tenemos que recapitular hacia atrás. La prioridad número 1, hermanos, era la reconstrucción del templo para estas dos tribus. La prioridad número 1 era esa, no era reconstruir su casa, adornarla y preocuparse en demasía. Cuando esa expresión de casas artesonadas, eso habla de lo ocurrido durante los 20 años. Ocupados en lo suyo, embellecieron sus casas y la casa de Dios estaba abandonada. Fíjese el problema, ahí está. Esa prioridad que debieron tener en cuenta ellos también es para nosotros. También es la prioridad número 1, hermanos. Pero cuando son detenidos ellos por la oposición, en lugar de seguir luchando para seguir construyendo, para continuar el trabajo, no solamente se detienen, capten esto, sino que se van acostumbrando, se van acomodando a su nueva situación. Entonces, todo su tiempo, todos sus recursos, toda su dedicación
la empezaron a usar para su propio beneficio, sus casas. Cuando esto ocurre, hermanos, si es que le está ocurriendo a alguno de ustedes, cuando esto ocurre, solo significa una cosa. Significa que Dios ya no está en nuestra mente. Dios ya no está en nuestra mente. Nos hemos desconectado de Él. Nos hemos desconectado de su palabra, de sus mandatos. Claro, muchos probablemente me dirán, probablemente en esta mañana, no, pastor, yo sigo orando en mi casa. No, pastor, sí, yo estoy pensando en el Señor, pero solamente ahora, porque tengo mucho trabajo, no puedo conectarme, no estudio la palabra, no estoy sirviendo, nada. Solo por ahora que tengo que trabajar, tengo ahora muchas cosas que pagar y por eso tengo que trabajar. Y Dios entiende mi situación y etcétera, etcétera, etcétera. Sacamos todos esos argumentos que solemos dar para justificarlos. Eso es acomodarse a su nueva situación, hermanos. Observe usted cómo podemos desconectarnos de la iglesia, cómo podemos desconectarnos de la mesa del Señor por una errada priorización en nuestras vidas. Mis amados hermanos, no erremos. No, la prioridad número uno es ser llenos del Espíritu. Eso es construir el templo. Eso es construir el templo. Si yo veo claramente mi prioridad, no voy a estar desgastándome, empleando ese tiempo en reconstruir el templo del Espíritu Santo, empleándolo para otras cosas. Eso no significa que deje todo lo demás. Eso significa que tengamos prioridades, por eso se debe equilibrar la balanza de nuestras responsabilidades, pero mi prioridad número uno es esta. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Israel erró en la priorización. Miren lo que les pasó. Y miren la llamada de atención de parte del Señor, que es un poco sarcástica cuando le dice para vosotros, es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, se refiere a su casa. Cuidemos nuestras priorizaciones, mis hermanos. Velemos por nuestras prioridades. Tercer error que cometieron y nosotros no debemos cometer. Una errada meditación. Fíjense cómo repite esto en el versículo 5 hasta el versículo 7. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos por segunda vez. ¿Por qué les está repitiendo esto? Y hace una descripción en el verso 6 para entender por qué les está diciendo. Algo está mal aquí. Cuando Dios deja de ser nuestra prioridad primera, como yo decía, y que significa que ya Dios no está en nuestros pensamientos, entonces fácil, hermanos, pasamos a priorizar en nosotros mismos. Decía hace unos instantes, Dios deja de estar en medio de mis pensamientos. Ya no es la prioridad en mis pensamientos Dios. Y eso afecta notablemente nuestra meditación. Déjame darte una definición rápida para que me entiendas. ¿Qué cosa es meditación? Meditación se define como el pensamiento o consideración de algo o alguien con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien o mejor. Así se define la meditación. Los hijos de Dios intencionalmente pensamos en la persona de Cristo. Ponemos nuestra atención en su presencia, ponemos nuestra atención en su palabra intencionalmente. Y cómo debe aplicarse esa palabra en nuestras vidas. Eso es meditar bíblicamente. Es por eso que el salmista dice, ¿te acuerdas de lo que dice el Salmo 19, versículo 14? Dice, sean gratas las palabras de mi boca, le dice el salmista a Dios, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, que sea agradable a Dios, está diciendo. Para que mis palabras sean gratas a la luz de este salmo, para que mis palabras sean gratas y para que mi meditación sea grata delante del Señor, yo tengo que tener presente a Dios en todo momento, hermanos. Si yo me olvido de Él, ya mi meditación no es grata, ya deja de ser grata, ya deja de ser santa. Si voy a decir algo, y voy a describir esto de una manera práctica ya, si voy a decir algo,
estoy pensando en que mis palabras agraden al Señor. Eso es estar presente a Dios en todo momento. Si estoy sintiendo algo en mi interior, estoy pensando que ese sentimiento le agrade a Dios. Eso es estar pensando solo en el Señor. Prioridad. Si voy a hacer algo, estoy pensando que lo que voy a hacer va a agradar a Dios con mis acciones. ¿Me entienden, hermanos? Abarca todo mi pensamiento entonces. Mas cuando mi meditación no está en el Señor, o considerando al Señor permanentemente, entonces es lógico, nuestra mente se va tras mis propios caminos, tras mi propia vida, sea que piense algo, sea que sienta algo, sea que haga algo, solo va a ser para agradarme a mí mismo. No voy a buscar agradar a Dios porque no estoy pensando en Él. Y esto es lo que le ocurrió a Judá y Benjamín. Y esto es lo que no debemos permitir que ocurra con nosotros. Y es esta la razón por la cual Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos por doble vez, versos 5 y verso 7. Meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mira, dice, meditad bien. ¿Por qué le dice mediten bien? Porque están meditando mal. ¿Por qué hoy, ahora en este instante, el Señor nos dice, mediten en sus caminos? Porque estamos meditando mal probablemente algunos. ¿Y dónde estaba la prueba que habían errado en su meditación? ¿Hay una manera de probar eso, pastor? Sí, basta con que leas el versículo 6. Ahí está la comprobación. Dios les dice, sembráis mucho. Miren, esta es la experiencia de muchos cristianos. Sembráis mucho, recogéis poco. ¿Han escuchado esas quejas? Trabajo, me dice el pastor, como mula, salgo temprano y tengo 2 trabajos, termino uno y tengo que saltar al otro y no me alcanza. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué será? ¿Qué has abandonado? ¿Qué prioridad has abandonado? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, recibes entre el sueldo y como que, pero siempre me está faltando, siempre me está faltando. Y me falta tanto que por eso no diezmo. Usted siembra mucho, pero cosecha poco. Está diciendo este versículo 6, Dios está diciendo, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Miren, hermanos, cuando abandonamos a Dios, esa es la verdad, cuando abandonamos a Dios en nuestra mente, nada nos satisface, nada es suficiente, hermanos, nada nos llena, nada nos colma. Todo nos falta cuando abandonamos a Dios en nuestra mente. Permítame hacer un paréntesis porque necesito darles esto para ayudarnos a todos nosotros. Algunos principios importantes sobre la meditación bíblica, ¿no? Sobre la meditación bíblica. En los grupos de encuentro que empezamos y esta semana que viene, vamos a meditar mucho. Vamos a guardar silencios para meditar. Entonces necesitamos cada vez entender cada vez mejor qué significa la meditación bíblica. No hablo de cualquier meditación, hablo de la meditación bíblica, ¿no? Así que permítame extenderle algunos principios importantes sobre la meditación bíblica rápidamente para que no erremos en nuestra meditación, para no errar en la meditación. A ver, les doy rápidamente estos principios. En primer lugar, la meditación bíblica es el acto de recuperar y considerar pasajes específicos que Dios nos da, pasajes bíblicos, para ver la vida a través de sus lentes, a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Eso es la meditación bíblica. Aunque nunca comprendemos totalmente los pensamientos de Dios, pero la meditación, hermanos, nos permite progresar al alinear nuestros pensamientos de manera más precisa con los pensamientos de Dios. Entonces podemos ver la vida a través de los lentes de Dios. Podemos ver el mundo a través de la perspectiva de Dios, de mejor manera. A eso nos lleva la meditación bíblica. Segundo principio, la meditación bíblica nos edifica, hermanos, y nos permite vernos a nosotros mismos y a nuestra vida como el Señor la ve. Eso es meditación bíblica. Tercer principio, la meditación es mantener nuestra mente en el Señor, amándolo con cada pensamiento, temiéndole y deleitándose en sus mandamientos. Si usted pasa más
meditando en esto, hermanos, usted va a estar conectadísimo con el Señor. Por otro lado, el siguiente principio, la meditación bíblica no es solo un acto de meditar en las escrituras, como algunos piensan. No es solo pensar en textos bíblicos. No, es meditar en el Dios de las escrituras. No es solo meditar en la palabra de Dios, sino es meditar en el Dios que ha revelado esa palabra. Eso te cambia la perspectiva de todo. Por último, debemos meditar en la esencia, por eso, en la personalidad, en la santidad, en la fidelidad, la bondad, la grandeza, el poder, el amor, la majestad, la gracia de nuestro Dios. Eso es meditar en el Dios de las Escrituras. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Para alejar nuestros pensamientos de la inmundicia moral y el mal que predomina en estos tiempos. Necesitamos aceptar humildemente la palabra implantada en nuestros corazones. Espero que les ayude estos principios sobre la meditación bíblica, mis hermanos, para que nuestros silencios de meditación sean cada vez más bíblicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que no cometamos este error. Ellos erraron en la meditación, Judá y Benjamín, pero cometieron un cuarto error que no debemos cometer nosotros. Ellos erraron en su búsqueda. Versículo 9, fíjese, Dios les dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Buscáis mucho y halláis poco. Claro, también hay prioridades ahí, pero es una búsqueda vana. Cuando Judá y Benjamín se acostumbraron a vivir para ellos, abandonaron el culto a Dios. Por eso el reclamo de Dios, por cuando mi casa está desierta, les dice, cada uno de ustedes corre a su propia casa, está ocupado en su casa. Dejaron no solamente de edificar, dense cuenta de esto, sino que dejaron de ofrecer sacrificios en el altar que reconstruyeron primero, recuerdan, el capítulo 2 de Esdras. Primero reconstruyeron el altar y ahí empezaron a ofrecer sacrificios. Por lo menos se hubieran mantenido, pero hasta eso cesó. Al menos debieron haber mantenido su adoración a Dios con el altar reconstruido, pero no, priorizaron en sus propias casas, es decir, en sus propias vidas y no en el autor de la vida. No priorizaron en el autor de la vida, abandonaron el altar, abandonaron reconstrucción. Hermanos míos, para equilibrar la balanza necesito decirles esto, iglesia. No está mal que busquemos lo mejor para nuestras familias. No está mal que busquemos lo mejor para nuestras propias vidas, hermanos. No está mal. Lo que está mal es que lo busquemos y que querramos obtenerlo, pero sin Dios. Eso está mal. No está mal que usted sea un mejor profesional. No está mal que usted postule un mejor trabajo porque necesita hacer crecer su sueldo para sostener a su familia en estos tiempos. No está mal, hermanos. Lo malo es que querramos alcanzar todo eso, pero sin Dios. Ahí está el problema. Que querramos todo lo mejor, pero sin Dios. Dios le mandó a Judá y Benjamín reconstruir la casa. ¿Para qué? Para que allí retornaran a su adoración a Dios, a su dedicación al Creador, a su servicio a Dios, para que estén pensando en el Señor más. Y todas las demás cosas, si ellos hacían esto y todas las demás cosas, Dios les iba a dar. Dios fue muy claro en eso, ¿no? Recuerda el famoso Shema, cómo empieza Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es sentido de prioridad, eso es buscar esto en mi vida para permanecer en ello. Y el Señor Jesucristo cuando aparece hace eco del Shema hebreo y encima agrega algo más en Mateo capítulo 6, verso 33, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Más buscar, prioridades de búsqueda, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, amados hermanos, cuando erramos nuestra búsqueda, pasa lo que leemos al inicio del versículo 9 de Ageo 1, de Ageo 1:9, ¿no? Mire, dice, buscáis mucho, halláis poco. Y esa es la razón por la cual en el verso siguiente, en el versículo 10, les dice el Señor, por esta razón se detuvieron los cielos sobre vosotros en cuanto a la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Esterilidad de vida, hermanos.
Este es el peligro de errar nuestra búsqueda, hermanos. No seamos locos y hagamos oídos sordos a esto. Esto me parece una advertencia maravillosa de parte del Señor antes que nuestra vida caiga en alguna desgracia, ¿no? Este es el peligro de errar en nuestra búsqueda. Si vamos a buscar algo, busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuidemos nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia para que los cielos no se cierren sobre nuestros hogares. No hagamos que se cierre sobre nuestros hogares. No cometamos estos 4 errores. Fíjese qué clarísimo el profeta Ageo, y eso removió la mente de ellos. Esto me lleva a mi tercer y último punto en esta mañana. Esta batalla, bueno, dos batallas más que quiero comentar. Esta batalla entre nuestro miedo humano y natural o preferir el temor de Dios. ¿Miedo humano o temor de Dios? ¿Qué me va a dominar? ¿Hacia dónde voy a inclinar la balanza de mi vida? Mire, cuando estos gobernadores del otro lado del río vinieron a cuestionar la reedificación y a detenerla, ellos pensaron que enviando una carta al rey Darío, nuevo rey, de alguna manera el rey iba a estar de acuerdo con ellos y iba a mandar parar la obra, pero no fue así. Cuando Darío recibe la carta y la lee, y por propia recomendación de ellos, ¿no? Va a los archivos de los reyes y ven el decreto del rey Ciro, lo revisa detenidamente y ve lo que él había mandado y cómo había enviado a los judíos y cómo Dios le había dado esta orden. Darío inmediatamente se alinea con ese mandato de Ciro y responde a la oposición. Fíjate, regresa un momento conmigo a Esdras, capítulo 6, versículo 6, a partir del versículo 6, miren lo que dice, ¿no? Ahora pues les dice a la oposición, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vuestros compañeros gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Eso me hace reír, porque saben que estaba diciendo el rey que de las arcas y ustedes de ahí van a proveer para que sigan construyendo. Imagínense la cara que habían puesto estos tipos. Estaban botando espuma, creo yo, y encima no nos hace caso y encima con nuestros impuestos vamos a pagar lo que ellos están haciendo. Sí, dice Darío, ¿no? Eso hay que hacer, ¿no? Verso 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Qué tremendo, hermanos. O sea, salió el tiro por la culata. Dos reyes que están respaldando la reconstrucción del templo. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, le quiero llamar la atención a esto rápidamente. ¿Usted se da cuenta que Tatnai y Setar obedecieron rápidamente al rey Darío? ¿No? ¿Se dan cuenta de esto? Fíjense, dice verso 13, entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Inmediatamente obedecieron, en otras palabras. ¿Saben por qué lo hicieron, hermanos? Por miedo al rey. Por miedo al rey Darío. Porque ellos estaban pensando no solo en la orden que había dado, sino en la amenaza que les había enviado. Lee conmigo el versículo 11, que es interesante lo que dijo el rey Darío. Dijo, también por mí es dada orden que cualquiera, eso los incluye a ellos, cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Quién no iba a tener miedo de eso? Cualquiera, hermanos. Por eso estos presurosos, no hay que obedecer al rey, ¿no? Tuvieron, hermanos, anote esto, tuvieron miedo del hombre. Tuvieron miedo del hombre. ¿Por qué los judíos detuvieron la obra de la reconstrucción según Esdras 4, al final de Esdras 4? ¿Por qué? Por miedo al hombre. En lugar de temer desobedecer a Dios, temieron al hombre. ¿Se ha dado cuenta que cuando fueron detenidos con violencia, ellos dejaron que ocurriera eso
y de allí se quedaron de brazos cruzados sin hacer nada y se acostumbraron a estar así. ¿Por qué? Por temor a que ellos vinieran y les hicieran daño. Nos damos cuenta, iglesia, cómo el miedo humano puede paralizarnos y hacernos perder de vista a Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Déjame decirte un par de cosas acerca del miedo y oro te sea de orientación, ayuda y te sea de victoria en esta mañana para aquellos que lo necesiten, ¿no? Para aquellos que necesiten. Déjame decirte un par de cosas en cuanto al miedo. En primer lugar, toma nota, en primer lugar, el miedo es un resultado del pecado. En Génesis capítulo 3, recordarás, versículo 10, es el primer registro sobre el miedo sobre el corazón del primer hombre y mujer. Dice, oí tu voz, dice Adán a Dios que lo estaba llamando, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren lo que ocurre, eso es interesante, ¿no? Oí tu voz en el huerto y por primera vez, nunca había tenido ese sentimiento. Tiene miedo, pero para justificar ese miedo, dice, porque estaba desnudo. Esa no era la razón. Esa no era la razón. Era por causa del pecado. Habían quebrado la palabra del Señor. Su corazón los había arrastrado por encima del mandato de Dios, ¿no? Entonces, ese dominio, ahora escuche, ese dominio del miedo sobre nosotros lo traemos desde que nacemos por eso. Todos nosotros, todos. Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Es un resultado del pecado y todos lo traemos. En segundo lugar, cuando recibimos a Cristo como Señor y como Salvador, somos transformados por medio de la fe en Cristo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Te acuerdas de ese versículo? Según Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de temor, o sea, de cobardía, ¿no? Sino de poder, amor y de dominio propio. Eso significa, hermanos, que podemos controlar esos miedos, porque la fe, como dijo alguien, la fe no elimina el temor, pero la silencia. Le roba su fuerza y nos acerca a Dios. Eso hace la fe. Pero Dios nos ha dado, cuando ha entrado en nosotros, nos ha dado ese espíritu de poder y de dominio propio. Lo tercero que quiero que te des cuenta es, como hijos de Dios podemos acercarnos a nuestro Padre para hablarle de nuestros temores. ¿Qué hará nuestro Padre? Bueno, lee el Salmo 34, versículo 4. Esto es lo que hace el Señor. Dice el salmista, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entré a hablar con el Señor, te conté acerca de mis temores y Él me respondió, liberándome de todos mis temores. Espero que le ayude esto para manejar sus miedos, hermanos. Pero regresando a Esdras, el capítulo 5, si te das cuenta, ni Zorobabel ni Yeshua, como les decía, clamaron a Dios para pedir intervención de Dios. Si ven el final del capítulo 4, inicio del capítulo 5, ninguno oró, y eso también me llama la atención. Ninguno clamó al Señor o pidió socorro a Dios, auxilio, ninguno. Y mientras fueron pasando los años, tampoco clamaron a Dios para que Dios interviniera en ese detenimiento. Y tampoco ninguno, ni Zorobabel ni Yeshua el sacerdote, le preguntaron a Dios qué debían hacer a continuación. ¿Por qué no lo hicieron? Me temo por miedo al hombre. Miedo al hombre. Cuando revisamos la exhortación del profeta Ageo, aquí en el capítulo 1, otra vez regresamos a Ageo, capítulo 1, cuando revisamos la exhortación, aquí en Ageo 1, si tú te das cuenta, es Dios quien viene al encuentro de su pueblo paralizado. Ellos no van a buscarlo a Dios. Esa es clásica en nosotros, ¿no? Dios siempre viene a nuestro encuentro. Por otro lado, es Dios quien nos exhorta con su palabra, ¿no? Ellos no vinieron a preguntarle ni a buscar palabra del Señor. Dios trae la palabra a estos hombres después de 20 años en el que el temor al hombre los ha detenido. 20 años por temor al hombre. Dios tiene que venir a ellos. Observe usted, por favor, el orden de los acontecimientos que son importantes para nosotros, para no errar también nosotros en este sentido, ¿no? Que nuestros miedos humanos nos dominen y controlen y no estemos más en pos del temor de Dios. Mire el orden de los acontecimientos acá en Ageo 1, versículo 12. Versículo 12.
Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Miren, lo primero que empieza diciendo este versículo 2 es que oyeron la palabra de Dios, ¿no? Oyeron la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios vuelve a activar su fe en él. El oír la palabra de Dios vuelve a activar su fe. Aletargada, dormida, opacada por el miedo. Una vez más, hermanos, una vez más, yo suplico, iglesia, demos oído a lo que dice la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor, la fe crece y desarrolla por el oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? Romanos 10:17, ¿se acuerdan? ¿No? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos oír la palabra para que nuestra fe crezca, desarrolle, madure. Usted elimina la palabra de la ecuación de nuestra vida, entonces, ¿cómo piensa que va a crecer su fe para enfrentar todo lo que estamos enfrentando? No va a poder, no va a poder. Hay que oír la palabra. Mire el orden acá. Primero oyeron la palabra. Lo segundo que ocurre al final del versículo 12, como hemos leído, temió el pueblo. Miren lo que produjo la palabra. Temen a la palabra escuchada de Dios. No, hermanos, no hay temor de Dios si primero no se oye la palabra de Dios. No hay temor de Dios si primero no oigo la palabra de Dios. Lo tercero en esta línea de acontecimientos, leemos en el versículo 13. Entonces dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ah, cómo me encanta esa promesa. Les da una promesa. ¿Por qué? Porque la intención de Dios, entendamos a Dios, hermanos, porque la intención de Dios no es hacerlos pedazos con su exhortación, iglesia. Dios está corrigiendo el pecado de este pueblo con misericordia y con verdad. Les ha dicho la verdad en cuanto a su vida de desobediencia y complacencia propia por 20 años. Eso es decir la verdad. Pero sabe que esa verdad está produciendo algo en ellos, temor reverente. Entonces, cuando ve que su palabra produce esto el Señor, entonces les da la promesa con misericordia, le dice, pero yo estoy con vosotros. ¿Se dan cuenta? No, no hablen en futuro, hablen presente. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Podrá sonar dura, algunas veces la palabra, acabamos de venir de una mesa del Señor, pero entendamos, hermanos queridos, Dios sí es amor, pero es justo. Y Él corrige nuestros pecados con misericordia, pero con verdad también. En el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué manera tan preciosa de coronar esto. Yo por eso he traído este versículo desglosado para que tú lo puedas apreciar, para que veas la secuencia de los pensamientos aquí, ¿no? Es Dios quien despierta, es Dios quien despierta el espíritu de Zorobabel primero. Y luego despierta, el mismo Dios despierta el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y despierta el espíritu de todo el resto del pueblo. Ahora, déjame aclararte esto. La palabra que está utilizando acá, este versículo 14, despertó, es la palabra ur en el hebreo, así como la escucha ur. Ur se traduce como avivar, se traduce como atizar el fuego, ser despertado de un sueño, ponerse en movimiento, levantarse contra, despertar a alguien para ponerlo en acción. Todo eso significa ur. Y esto es lo que estaba haciendo en primera instancia Dios con ellos. Pero fíjese, la cabeza principal, Zorobabel, el líder principal, había caído en ese aletargamiento por 20 años. No es que solamente el deseo de él, oh, bueno, sí, nos hemos olvidado por 20 años, hay que retomar, y fue Zorobabel el que animó a Josué y a todo el pueblo. No fue Zorobabel, Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural, despertando el corazón, el espíritu de Zorobabel, despertando el corazón del sumo sacerdote, despertando el corazón del pueblo. Solamente así, si se da cuenta, regresaron al trabajo, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, si Dios no hubiera despertado sus espíritus, ellos no hubieran retornado al trabajo.
No hubieran como decía, hubiera pasado otros 20 años más sin hacer nada. Es Dios quien tiene que hacer esto. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Nosotros necesitamos, hermanos, que Dios despierte el espíritu de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Yo podré tener muy buena intención y me siento, ustedes no saben lo frustrado cada domingo de estar predicando detrás de una pantalla, no regresar en vivo. Dios no nos permite el próximo mes ya estar nuevamente reactivados con nuestros cultos en vivo, poco a poco, pero es una tremenda frustración. Pero no soy yo, hermanos, no son mis palabras. Mis palabras no despiertan a nadie, mis exhortaciones no despiertan a nadie, mis frases de ánimo no van a levantar a nadie. Es Dios quien tiene que despertar nuestros espíritus, ¿comprende eso? Es Dios quien tiene que hacerlo. Y ellos precisamente no oraron para que fueran despertados. Bueno, fuera que encontramos un versículo acá, que empezaron a clamar a Dios y Dios respondió. No, ellos seguían complacidos en sus casas artesonadas. Y Dios tiene que venir con verdad, pero también con misericordia, y despierta sus espíritus. Tiene que haber palabra de por medio. Yo ruego y oro, mis hermanos, que la palabra vertida en esta mañana haya llegado con poder y con autoridad de parte de Dios y esté despertando los espíritus de muchos de ustedes que han estado aletargados por los últimos 2 años. Espero y oro con esa esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre va a querer prevalecer sobre el corazón de Dios. Nuestras palabras van a querer prevalecer sobre la palabra de Dios. Nuestros miedos humanos van a querer dominarnos y nos van a hacer perder el temor de Dios. Pero hoy espero, repito, después de oír lo que Dios nos ha dicho, ya no le dejemos a nuestro corazón prevalecer por encima del corazón de Dios. Ya no le permitamos a nuestra voluntad expresada a través de nuestras palabras prevalecer sobre la bendita palabra de Dios. No permitamos eso en nuestras vidas. Ya no le permitamos a nuestros miedos muy humanos y justificables para nosotros prevalecer sobre el temor a Dios. Nuestros miedos no deben aislarnos de la presencia de nuestro Señor y no deben bloquear en nuestras mentes el fluir de su poderosa palabra transformadora y no deben embargar nuestras almas para dejar de amar al Señor con toda nuestra mente, fuerzas y corazón, mis hermanos. No lo permitamos. Y esta creo que debe ser nuestra oración en esta mañana. Así que concéntrese conmigo, por favor, y oremos. Oremos ahí. Oremos ahí. Voy a pedirle a mi esposa que por favor nos dirija nuestra oración para que ya no permitamos que esto ocurra en nuestras vidas. Insisto, que nuestro corazón prevalezca sobre el corazón de Dios, que nuestra voluntad no prevalezca sobre la palabra del Señor, que nuestros miedos no nos dominen y prevalezcan por encima del temor de Dios. Mire hasta dónde condujo esto a Benjamín y a Judá. Que no nos ocurra eso, mis queridos hermanos. Vamos a orar de corazón. Yo le pido que realmente se postre en su corazón y ore de corazón en esta mañana. Amor, por favor, dirígenos. Señor y Dios, en esta mañana queremos darte las gracias, Padre, por tu palabra y te rogamos, Señor, en nuestros corazones que no repitamos los errores que el pueblo cometió, Señor, delante de ti. Al querer justificarse, Señor, al querer realmente ocultarse, Señor, en medio de sus malas decisiones, cuando ellos veían, Señor, según su apreciación, según su conveniencia, veían que no era el tiempo de edificar tu casa, Señor, y estaban mucho más apuntando hacia sus propias cosas, hacia sus propios intereses. Pero tu palabra, Señor, nos enseña que muchas veces nosotros podemos enfrascarnos, Señor, en nuestras propias cosas y nos olvidamos de ti. También, Señor, hemos podido entender que muchas veces el miedo puede retener, Señor, el que nosotros podamos ir hacia la obra tuya, de lo que tú quieres hacer. Tú exhortabas, Señor, a tu pueblo, Señor, para que dependieran de ti, para que te escucharan, para que perdieran el miedo, Señor, del objetivo humano y poder realmente escuchar tu palabra y poder confiar plenamente en ti.
Padre, gracias porque exhortas a tu pueblo, Señor, a no estar sembrando, Señor, en sacos rotos, Señor. Muchas veces, Padre, cuando solamente nos abocamos a nuestros propios intereses, Señor, sabemos que no habrán resultados tuyos, Señor, porque solamente el enfoque es humano. Pero te rogamos, Señor, que a través de tu palabra podamos tener, Señor, no solamente la escuela, sino tener presente la palabra tuya, Señor, que es la que nos ayuda, Señor, a seguir adelante, a no trabajar en vano, a tomar las riendas tuyas, Señor, y poder proseguir y perseverar, Señor, en todo lo que tú nos enseñas. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que la iglesia, como decía mi esposo, no quede adormitada, Señor, por todo lo que nos ha sucedido, sino que realmente, Señor, dejemos que tu palabra entre en nuestros pensamientos, Señor, y es ahí la fusión, Señor, que va a permitir que nosotros podamos cumplir con tu voluntad, agradándote a ti en todo. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo obediente, no a ser negligentes ni a cometer errores, Señor. Sabemos que tenemos nuestras batallas, como expresaba mi esposo, y sí, son batallas diarias, Señor, pero nosotros no podemos ver las batallas como un aniquilamiento, Señor, de nuestras vidas, sino mirarte a ti como lo tuvo que aprender, Señor, tu pueblo, a mirarte a ti, a depender de ti, Señor, y seguir adelante. Tú eres el que nos da los recursos, las estrategias, Señor. Tú eres el que vas abriendo el entendimiento como lo hiciste con tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Realmente, Señor, eres tú el que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y te rogamos, Señor, que nosotros seamos hijos tuyos de tal manera, Señor, que podamos entender las cosas espirituales, que es lo mejor, es la buena parte que no nos será quitada. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos confiar, Señor, y que el creer en ti, Señor, simplemente pisoteará todo temor, todo miedo, Señor, porque es lo que tu palabra también nos enseña, que en ti no hay ningún temor y que el perfecto amor, Señor, quita todo temor. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición sobre la iglesia y que seamos valientes al acercarnos a ti, Señor, porque tú nos has dado, Señor, ese espíritu de valentía y no de cobardía. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos das. Permítenos honrarte y glorificarte a través de agradarte durante todo este tiempo. Amén.